Cuando decidimos abrir un CDT, quizás es una de las partes más importantes de nuestra vida financiera. Para aquellas personas que no saben qué es un CDT, es como decir un depósito a plazo fijo en Colombia, donde tú le das tu dinero al banco, ellos utilizan ese dinero para generar unos rendimientos y a su vez te dan un dinero a ti solamente de rendimientos por el tiempo que dejaste este CDT depositado en las cuentas de ellos. Ahora, muchas veces, o por lo menos yo, creía que un CDT era un documento extremadamente complejo. Quizás era para personas que tenían mucho dinero o que tenían una capacidad para poder comprar y hacer negocios directamente con el banco. Pues déjame decirte que yo he decidido abrir mi primer CDT y realmente he encontrado muchas cosas que pueden ser interesantes para todas las personas que estén interesados en abrir un CDT. Y es que quizás pueda parecer un documento que es extremadamente complejo y que puedas estar pensando que es difícil de abrir. Pero la realidad, como lo vamos a ver, es totalmente distinta. El día de hoy vamos a hablar sobre aquellos mitos que mucha gente pensamos sobre los CDT al momento de abrirlo. Y es que yo era una de las personas que pensaba cosas como la siguiente, que quizás abrir un CDT es algo que es muy complejo o que necesito tener una cuenta bancaria en aquel banco que mejor está pagando el rendimiento para yo poder abrir un CDT en dicho banco. Y vamos a ver que no todas estas cosas son realidad. Adicionalmente, en todo el proceso, es decir, en el tiempo en el que abrí el CDT, descubrí mucha más información que no se ha comentado en otros medios de comunicación o que se ha divulgado y que es muy interesante para nosotros, ya que si realmente queremos saber dónde está nuestro dinero, pues es necesario saber qué hace el banco con este dinero, dónde está depositado o dónde está el valor. Tampoco sabía que existen dos tipos de CDT, que es el CDT físico y el CDT desmaterializado. ¿De qué trata? ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno? Primero que nada, quizás para muchas personas que estamos pensando en abrir un CDT, pensamos que es un documento que es extremadamente complejo. Pues déjame decirte que en base a la experiencia o mi experiencia personal, es que al momento cuando fui a abrir mi primer CDT fue todo lo contrario. Simplemente puedes llamar al banco, solicitar los requisitos y te vas a dar cuenta que lo que te van a solicitar realmente es una copia de tu documento de identidad y otros documentos para conocerte un poco mejor. Entre otras cosas, si eres persona jurídica o lo vas a abrir a nombre de una persona jurídica, te van a pedir el RUT de tu compañía, estados financieros y las dos últimas declaraciones de renta, en caso de que aplique. Para persona natural, generalmente piden eso: copia de tu documento de identidad, es decir, tu cédula de ciudadanía, o si eres independiente, un estado de ingresos emitido por un contador. Ellos lo que quieren ver es realmente de dónde viene el dinero que vas a depositar. En segundo lugar, en otros bancos, por ejemplo en Davivienda, te pides que te acerquen con el efectivo. Cuando ellos dicen el efectivo, es decir, el dinero que vas a depositar en el CDT, pero no necesariamente tienes que llevar este dinero en efectivo, sino que descubrí que también lo puedes hacer a través de transferencias. Sí, es decir, tú depositas un dinero desde tu banco donde tienes el dinero hasta la cuenta bancaria del banco donde vas a abrir el CDT. Es así de sencillo. Una vez lo hagas, pues se supone que el banco receptor va a abrirte el CDT por el monto que depositaste. Inicialmente yo pensaba que para poder abrir un CDT en el banco que mejor tasa tuviera, necesitaba abrir una cuenta bancaria y con ello todo el papeleo que necesitaba hacer para poder abrir el CDT. Para abrir una cuenta bancaria en Colombia generalmente necesitas una certificación laboral o una carta de trabajo, tu documento de identidad y si es cuenta nómina, una constancia de trabajo. Pero si es una cuenta que vas a abrir como independiente, pues te piden una certificación de ingresos emitida por un contador. Esto es totalmente diferente cuando vas a abrir un CDT, porque básicamente el banco lo que necesita es conocer tu identidad, también te va a solicitar información en caso tal de dónde proviene el dinero y adicional cuánto vas a depositar y que efectivamente puedas hacer la consignación o le lleves el dinero. Es decir, no necesitas abrir una cuenta bancaria en dicho banco para obtener un CDT con este banco. El segundo mito que yo personalmente pensaba era que abrir un CDT era algo engorroso y yo me imaginaba que era algo así como un título de valor o algo que emitía el banco en donde se hacía constancia de que tú le diste un dinero al banco y efectivamente así es, pero no es nada complicado en comparación con la apertura de una cuenta bancaria en otro banco.
Simplemente ellos lo que necesitan es saber a qué plazo vas a hacer el CDT, es decir, a cuánto tiempo. Tú vas a conocer la tasa de interés y llevar el dinero al banco. Aquí tienes que tener en cuenta que es muy importante el momento en el cual decidas abrir el CDT. Y es que recuerda que las tasas de interés son variables, especialmente a la fecha de la grabación de este video, donde ya las tasas de interés empiezan a bajar. Es decir, el Banco Central de Colombia empieza a disminuir las tasas de interés y por ende las tasas de beneficio que te dan los bancos empiezan a bajar. Por ende, mi recomendación es que si lo estás pensando hacer y realmente quieres abrir un CDT, empieces a hacerlo ya, porque no sabemos si más adelante o el día que lo vayas a hacer puede ser que ya la tasa haya bajado. Tener en cuenta que, por ejemplo, hasta hace poco, el 30 de enero, la tasa en la cual yo abrí este CDT fue del 13.3%. Sin embargo, a la fecha de grabación de este video ya la tasa ha bajado al 12.5%. Entonces, es importante que te apresures y hagas este trámite rápido, porque si realmente quieres verte beneficiado de todas las tasas de interés, es decir, las más altas, debes hacerlo ya, porque una vez que varían no puedes hacerlo antes. ¿Para qué momento va a quedar efectiva la tasa de interés? Pues es una pregunta que yo también me hacía anteriormente. Y es que la tasa de interés, es decir, a partir de cuándo va a correr el CDT, es a partir del momento en el cual tú le entregues el dinero al banco, como lo vamos a ver en este depósito que yo hice en la apertura de mi CDT. Si se fijan, la fecha en la que yo deposité, en este caso al Banco Pichincha, que fue el banco en el cual yo abrí el CDT, fue el 23 de enero de este año. Y el certificado digital del CDT quedó con una fecha de expedición igualmente del 23 de enero de este año. Como puedes ver en esta constancia que te acabo de mostrar, yo hice el depósito directamente a la cuenta del Banco de Destino del Banco Pichincha. Es decir, no llevé el dinero en efectivo, sino que hice una transferencia, porque yo realmente no tengo dinero en el dicho banco. Por ende, si tú decides abrir un CDT con el banco en donde tienes cuenta bancaria, pues me imagino que ellos van a debitar el dinero de tu cuenta de ahorros o de tu cuenta corriente. Pero en mi caso, yo hice una transferencia. El tercer mito que yo creía es que para poder abrir un CDT, es decir, un título de valor de un banco, necesitabas una inversión muy alta. Y resulta que hoy en día es tanta la variedad que existe en el mercado que puedes abrir un CDT incluso con 50,000 pesos. Por supuesto, la tasa va a variar muchas veces dependiendo del monto, pero generalmente, como las tasas están tan buenas, puedes aprovecharte de estas tasas, incluyendo si realmente vas a invertir muy poco. A la fecha de la grabación de este video, en el banco en que yo abrí el CDT, que es en el Banco Pichincha, el monto mínimo son algo así como 500,000 pesos, lo cual me parece accesible. Y no necesariamente tienes que ser una persona que tiene mucho dinero para aprovecharte de estas tasas, sino que cualquier persona natural, sin necesidad de tener empresa o tener altas sumas de dinero, lo puede hacer. En cuarto lugar, y es algo que te quiero contar, es que hoy en día existen dos tipos de CDT. Imaginemos que tú llevas el dinero al banco o que dices que vas a abrir un CDT a través de una transferencia bancaria porque no tienes cuenta bancaria en dicho banco donde vas a abrir el CDT. Pues ellos lo primero que te van a preguntar es cuál es el monto. En segundo lugar, cuál es el plazo. Y te van a decir cuáles son las tasas al momento de que tú lo vayas a abrir. Te van a solicitar todos los documentos y efectivamente una vez que pagues el dinero pues vas a tener el CDT. Pero en este caso vas a tener que elegir entre dos tipos de CDT. El primero de ellos es uno que ellos llaman desmaterializado, que es algo así como un CDT digital. El CDT desmaterializado simplemente no es un título que te van a entregar físico, sino que es un título o una constancia que te van a dar de una empresa que se llama Deceval, donde ellos hacen constar de que el banco del CDT abrió una posición o tiene un depósito CDT custodiado por Deceval. Ya más adelante vamos a ver qué es Deceval. El segundo tipo de CDT es el CDT materializado, es decir, un CDT físico. Y este tipo de CDT es donde tú efectivamente te van a entregar como un título de valor, es decir, una hoja que es física, emitida por el banco en el cual estás abriendo el CDT. En dicha hoja, pues evidentemente va a salir el plazo, la tasa acordada y el monto que estás depositando. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de CDT? Pues básicamente es la tasa de interés. Generalmente un CDT desmaterializado o un CDT digital paga mejor tasa de interés que un CDT materializado. Y esto tendrá que ver más o menos con el costo de papel o la diligencia, porque realmente hasta la fecha yo no sé cuál es la diferencia entre los dos CDT para que uno ofrezca mayor tasa que otro. En mi caso yo decidí abrir un CDT desmaterializado. ¿Por qué? Porque simplemente me ofrecía
ofrezcan mejores tasas. En este caso, al momento que yo lo abrí fue de 13.3%. Finalmente, cuando tú decides abrir el CDT, ya haces el depósito, es decir, le entregas el dinero al banco. Ellos te entregan un título físico, si lo que elegiste fue un CDT físico, o te entregan una constancia de una empresa que se llama Deceval. Ahora, ¿qué es Deceval? Pues si nosotros buscamos en internet información de qué es Deceval, vamos a encontrar cosas muy interesantes que yo personalmente no sabía antes de abrir un CDT. Y es que resulta que Deceval es algo así como un depósito centralizado de valores para las empresas financieras u organizaciones que estén inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia y al mismo tiempo en Deceval. La Bolsa de Valores de Colombia y Deceval operan como una sola compañía. Sí, como una sola compañía, y eso lo muestran oficialmente en la página web de la Bolsa de Valores, es decir, que es real. Deceval fue creado algo así en los años 1990 y dele, y resulta que nació como una institución para custodiar los valores de instituciones financieras y se supone que da mayor seguridad a los depositantes, porque hacer una institución centralizada tiene la mejor información computarizada y digital con la mayor protección posible. Pero a mí realmente me parece muy interesante este tema porque resulta ser que los CDTs están siendo custodiados por Deceval, que al mismo tiempo es la Bolsa de Valores de Colombia. Es decir, son valores que están custodiados por la Bolsa de Valores de Colombia. Ellos en la página web indican que el 96% de los títulos hoy día o que están custodiados por ellos son títulos electrónicos, lo que mitiga el riesgo de pérdida y aumenta el control, es decir, la administración que ellos tienen sobre esos títulos de valor. A mí personalmente me parece muy bien porque me da mucha más confianza que realmente el dinero o el título esté custodiado por esta organización, ya que es de la Bolsa de Valores de Colombia. Me dio curiosidad realmente si uno puede invertir directamente en Deceval o necesariamente tiene que ir a un banco. Pues resulta que para que Deceval pueda custodiar un título de valor, tienes que estar inscrito con ellos. Y para estar inscrito con ellos, necesitas ser una entidad financiera. Pues lógico, porque tú eres, o la entidad financiera, es quien va a emitir el título de valor. Al final, cuando tú hagas el depósito y decides, por ejemplo, si vas a querer un CDT desmaterializado, el banco te va a hacer llegar vía correo electrónico una constancia de Deceval. En dicha constancia van a salir cosas como esta que te voy a mostrar. Es algo así que dice que el depósito que tú realizaste está bajo custodia de Deceval o que está administrado por Deceval, mejor dicho, a través de una cuenta del banco donde tú abriste el CDT. En mi caso es Banco Pichincha. Entonces hace constar que, por ejemplo, en mi caso, el Banco Pichincha realizó la apertura de un depósito a plazo fijo que está centralizado y custodiado por Deceval. Entonces, básicamente, Deceval me está diciendo, ok, aquí en esta organización tenemos un depósito tuyo y está custodiado por nosotros. Te hacemos llegar la constancia. Esto es lo que realmente ellos llaman un CDT desmaterializado, que no es más que una constancia de Deceval, donde justamente se hace constar de que en sí el CDT sí existe. Ahí van a salir tus datos personales como tu cédula de identidad o NIE si eres empresa, tu razón social o tu nombre, y adicional va a salir el plazo al cual tú negociaste con el banco, la cantidad de dinero, cuál es la fecha de apertura y la fecha de vencimiento. Pues mi experiencia personal en la apertura de un CDT es que realmente no es nada complicado. De hecho, tienes la total libertad de elegir dónde deseas abrir tu CDT. No necesariamente necesitas tener una cuenta bancaria con la entidad que mejor esté pagando y no es tan engorroso como abrir una cuenta bancaria. Algo muy importante que te quería comentar es que evidentemente, si no lo haces en el banco donde tienes el dinero, pues al momento de transferirlo hacia el banco donde vas a abrir el CDT, pues vas a tener que pagar el impuesto 4 por 1000, pero es solamente por la primera vez en la cual transfieres desde tu banco inicial hasta el banco del CDT, porque al momento que se venza el CDT, el banco emisor del CDT te va a pagar todo el dinero que está pautado en la constancia del CDT, sin importar el 4 por 1000. Es decir, ellos van a transferirte o te van a dar un cheque de gerencia el cual tú vas a poder depositar donde tú quieras. Entonces, para concluir, solamente vas a pagar el 4 por 1000 una vez. Y cuando ellos te den el dinero, ellos se hacen cargo del 4 por 1000 por entregarte tu dinero. Esto es importante que lo sepas, especialmente porque muchas personas
piensan que abrir un CDT en otro banco no es rentable por el pago del 4 por mil. Pues esto es cierto a media, porque depende de la tarifa o de la tasa que te esté ofreciendo otro banco, puede ser mucho más beneficioso que si te quedas con el CDT del banco donde tienes abierta tu cuenta bancaria. Y esto, pues los bancos lo saben, y por eso es que la mayoría de los bancos donde existen más cuentas abiertas en Colombia de cuentas ahorristas, pues ofrecen CDT muy bajos o tarifas muy bajas. ¿Por qué? Porque ellos saben que las personas no van a querer abrir otro CDT en otro banco porque tienen el temor de que se les vaya a perder el dinero o que tengan que pagar 4 por mil. Estos temores pueden ser algo así como infundados, porque en mi caso yo saqué la cuenta de cuáles eran las ventajas que me ofrecía Banco Pichincha y cuáles eran las ventajas que me ofrecía Banco Davivienda, que era donde estaba el dinero. Y resulta ser que Davivienda me ofrecía una tasa de interés por un CDT algo así como del 11%, mientras que Banco Pichincha me ofrecía una tasa de interés del 13.3%. Al sacar la cuenta, para mí era mucho mejor pagar el 4 por mil y depositar el dinero en Banco Pichincha antes que abrirlo en Banco Davivienda. Y la razón era que aún pagando el impuesto del 4 por mil, iba a ganar mucho más dinero si lo hacía a través del Banco Pichincha. Por lo cual, mi recomendación es que si deseas abrir un CDT, lo hagas con el banco que mejor interés te dé. Esta ha sido la experiencia que yo personalmente he atravesado para poder abrir un CDT. Espero que haya sido de gran utilidad y que puedas haber derrumbado muchos mitos que muchos de nosotros tuvimos en algún momento y que quizás por eso no hemos abierto un CDT. Es una experiencia que a mí me hubiera gustado previamente antes de abrir un CDT, porque si yo lo hubiera sabido, quizás lo hubiera abierto con mucha anterioridad y me hubiera ahorrado mucho tiempo. Por lo cual, si este video te ha gustado, considera suscribirte al canal, compartirlo con alguien que esté pensando en abrir un CDT, puesto que puede ser de gran utilidad. Esto ha sido todo lo que les he querido contar el día de hoy. Más adelante voy a estar compartiendo mucha más experiencia y espero que les guste más el contenido que estoy subiendo periódicamente al canal para que ustedes lo puedan disfrutar. Chao.